Kanu tejenu kango nimbese hiaru mafunanya. Yonya yo te komi kara mi hingwange yo peje. Kora foruhe. Kanu tejenu kango nimbese hiaru mafunanya. Yeka tonho peje ko ishi bubundo kakuriso. Naho. Resuena una voz, resuena voces ancestrales que dan historia y nos renueva. En la Sierra Oriente una voz resuena una voz, resuena raíces que cantan historias vivas que te consuelan. Irisengua techiyote yo es que me cayó ñi hange de mañana cañajino yanupaya pokukagi es que me pokukagi ergejine ñabishi xhtwmi no ñayo regenu hange nimbese ejiaru ma nesto mi shokhimi karto gejina hor y penketzhina hasengua do ndishimiga kano ri penketzhina hachaja rafurgo hi hangen sinyayo tsindame koba enje que konuske ri yerge dorizona dori pargen bekandena hora hinge kuyara beshi yo bishikori pesco megañe huacano ñiñi hangori bunjin dori menzumuji. Saludamos con mucho gusto a usted que nos sintoniza a esta hora del día. Ojalá esté disfrutando de un momento maravilloso. Hoy le damos una cordial bienvenida a este programa que hemos denominado Apuntes para la Historia de la Música Popular en México, un espacio de reflexión y difusión de las expresiones musicales de nuestro país, que hemos tenido a bien de preparar para usted entre la radiodifusora XHTOMI, La Voz de la Sierra Oriente, y la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, a través de la Licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural. En este trayecto de exploración musical nos estará acompañando el maestro Ulises Julio Fierro Alonso, catedrático de la Licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, a quien agradecemos sus reflexiones y compartir durante este proceso, y le damos la más cordial bienvenida, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Como ustedes saben, yo trabajo en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, en el área de Arte y Patrimonio Cultural y muy concretamente en el área de lo que es música michoacana. Les agradezco la invitación y bueno, pues también a nombre de la Universidad Intercultural, pues les mando un saludo a todos los pueblos originarios que escuchan la XETUMI. Muchísimas gracias por aceptar y compartir con nuestro auditorio reflexiones que tienen que ver con la música y sobre todo explorar un poco esta área musical de nuestros pueblos, maestro, para conocer un poquito esta área en la que usted se encuentra. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿O cuál es la finalidad, el área de la música en Michoacán? La música de Michoacán es muy diversa. Podemos hablar de que existen pues prácticamente varias culturas musicales que habitan nuestro estado, principalmente las que tienen un origen y unas raíces dentro de sus pueblos originarios, pero bueno, también hay una serie de culturas musicales que tienen raíces, algunas dentro de los pueblos con influencia de los pueblos afromexicanos, como pudiera ser Tierra Caliente, culturas pues más bien cercanas a lo que sería a toda esta zona mariachera que se podría, digamos, como núcleo. Hay investigadores que hablan que la zona mariachera pues se extiende de Jalisco hasta Guerrero, obvio, pues pasando por Michoacán y Colima, quedaría también dentro de la región de Tierra Caliente. Pero bueno, pues nuestros pueblos originarios van a tener también su propio desarrollo cultural y musical, propiamente hablando.
Y bueno, pues vamos a tener, por ejemplo, que existe la música en el oriente del estado con ciertas características, algunas de ellas pues más organológicas, quiero decir, con sus propios instrumentos. En el caso de los pueblos mazahuas, pues llegan a interpretar el banjo, tienen su propia manera de interpretar los géneros como el jarabe, mientras que, por ejemplo, los pueblos nahuas de la costa michoacana, pues van a tener algunas manifestaciones propias como los minuetes, más cercanos a la música de cuerda, o algunas otras manifestaciones, digamos, de música a capela. Quiero decir que pues cantan sin instrumentos, es la pura voz, con cantos muy propios de Semana Santa, muy particulares para la región de Ostula. En el caso, pues propiamente de los pueblos purépechas, bueno, pues vamos a tener toda una diversidad de instrumentación. Por ejemplo, vamos a tener de repente instrumentos conjuntos de pura cuerda, que pues es la instrumentación que se deriva de la época colonial, de la época barroca. Sin embargo, bueno, pues vamos a tener también influencias de bandas mixtas de cuerda con metales o bandas totalmente de metales. Y los metales, bueno, pues ya son una influencia más de las políticas culturales del porfiriato, pero sin embargo, bueno, vamos a encontrar una serie de elementos también coloniales como la música de pífano, la música de chirimía, dentro de las mismas comunidades purépechas. Y algo que comparten con las comunidades de la costa nahua es que mantienen estos instrumentos de lengüeta. Se les conoce aquí como quiringua, en el centro de México como teponaztle, y que de alguna u otra manera son instrumentos de percusión que forman parte de su organología, de su instrumentación musical para ciertos rituales. Algunos pues en la región del lago, otros, como les digo, en Ostula. Todo esto pues se sigue manteniendo y bueno, pues nos habla de esta gran riqueza musical que tiene nuestro estado. Prácticamente pues ahora sí que es un abanico tanto de música como dancístico. Entonces es muy interesante y un poco de esto trata el trabajo que realizamos en la UIM, que los alumnos puedan ser conscientes de que todas estas manifestaciones necesitan una salvaguarda, pero no una salvaguarda que venga de que lo dicte la UNESCO, de que algún órgano gubernamental diga esto es patrimonio y esto no, sino que también de los mismos pueblos se haga conciencia de que se necesita esta salvaguarda, este mantenimiento y reproducción de las propias culturas musicales y dancísticas. Entonces, bueno, pues en la UIM se les dan estos elementos para que pues los mismos chicos tengan esta conciencia. Apuntes para la historia de la música popular en México. Continúa con nosotros. Y que al final del día ha sido todo un proceso de concientización, ¿no? El hecho de entrar a la universidad y reflexionar junto con ellos la importancia de salvaguardar estas piezas musicales de sus pueblos, ¿no? Sí, y mira, por ejemplo, el chico Ulises Salazar, él pues regresa a su comunidad, a los balcones, y en Tacámbaro él da talleres para formar niños de grupos de mariachi tradicional. Y bueno, algunos de estos grupos inclusive han ganado premios a nivel nacional. Y bueno, pues son los grupos que él ha formado, ¿no? Ya, como te digo, ya con toda una metodología, el bagaje de diversidad. Y bueno, pues él sigue manteniendo y fortaleciendo su propia cultura musical, ¿no? Que en este caso pues tiene que ver más con las manifestaciones mariacheras de la región.
Maestro, la música tiene un origen, en especial la de los pueblos, tiene un origen, una evolución y también una pérdida. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo ha sido el proceso aquí en el estado de Michoacán con los pueblos originarios? De lo que usted ha visto, ha investigado, ha explorado. Bien, más que perderse, yo creo que la música y la danza, como todo elemento cultural, pues se va renovando y se va adaptando conforme pasa el tiempo. Las mismas culturas, las mismas sociedades van seleccionando y van adaptando sus elementos culturales. Un ejemplo es la vestimenta. La vestimenta de la mujer mazahua y la vestimenta de la mujer purépecha, si bien tiene características propias de bordados, de adornos, pues no son más que las piezas del traje español de la mujer en el siglo XVIII. El saquito, la blusa, el delantal, las faldas, el fondo, pues no son más que estas partes de un traje español adaptado a la propia cultura local y que de alguna u otra manera pues ya forma parte de la cultura indígena y bueno, pues ya es algo muy particular. Lo mismo sucede con la música. Por ejemplo, nosotros podríamos ir bueno, ahorita ya no podemos ir, desgraciadamente se quemó el techo de la iglesia de Nurío, donde estaban estos artesonados con los ángeles, donde cada ángel tenía un instrumento y lo estaba ejecutando. Y bueno, podíamos encontrar ahí arpas, rabeles. Los rabeles son pequeños violines. Pues resulta que esto nos estaba indicando que prácticamente en la región purépecha, en la época colonial, se tocaba el rabel y se tocaba el arpa, seguramente junto con algunas otras manifestaciones parecidas a lo que hoy sería la guitarra. Entonces, pues podríamos pensar de que, bueno, esta instrumentación se perdió. Sí, la instrumentación se perdió, pero probablemente la música continuó y continuó con otros elementos organológicos, con otros instrumentos musicales. Como te decía, de repente aquí podemos encontrar instrumentos de cuerda, con contrabajo, violonchelo, violín, guitarra, vihuela, o los podemos encontrar estos mismos instrumentos combinados con instrumentos de aliento, con metales, y que bueno, que ya nos habla pues del desarrollo de la música purépecha como tal, que se ha mantenido. Y en otros casos, por ejemplo, se han adaptado algunos instrumentos como la quiringua, como lo mencionaba anteriormente, esta especie de teponazle, a ciertas ritualidades en algunas comunidades y se sigue utilizando. Lo vemos menos porque, bueno, pues son instrumentos para ciertas ritualidades pues más religiosas, más íntimas de las comunidades, a diferencia del sonecito o el abajeño, que es como una manifestación más social, más bailable, que no tendría tanto que ver con una cuestión religiosa, sino más para el goce y el disfrute. Entonces, bueno, pues precisamente la música se va renovando, se va adaptando a las nuevas circunstancias. Como te decía, ya no escuchamos esta instrumentación barroca que en su momento estuvo pintada en los artesonados de Nurío. Sin embargo, bueno, pues tenemos otro tipo de manifestaciones indígenas, otros tipos de manifestación musical. Por ejemplo, ahora hay grupos que tocan instrumentos que tienen que ver más con la electricidad, lo que se le considera los electrófonos, como el bajo eléctrico, los teclados. Sin embargo, el ritmo de pirecua, el ritmo de sonecito no se pierde. O por otro lado, por ejemplo, pensemos en el banjo mazahua, que digamos no se toca seguramente ni como el banjo en Estados Unidos, ni mucho menos el banjo de Europa del Este, de donde viene el instrumento, pero se toca más con una técnica muy propia de la gente mazahua, un poco más hacia, llamémosle, una especie como se tocaría una mandolina, ¿no? Pero bueno, pues es la técnica propia que desarrollaron los mazahuas para poderlo tocar. Eso es lo interesante, que hay muchos elementos que se adoptan de otras culturas y que se mantienen dentro, se apropian, y volvemos de nuevo a lo que comentaba yo de la vestimenta mazahua y purépecha de la mujer. Pues al final de cuentas es algo que identifica a las comunidades
que ya es propia de las comunidades, y bueno, pues simplemente fue la adopción de un elemento externo, un elemento sumamente español como es la vestimenta, pero en este caso pues se purépechizó y esa vestimenta se convirtió en una vestimenta que ahora identificamos pues con la mujer purépecha. ¿Y quién va a decir que esto no es indígena? Bueno, pues claro que lo es. Simplemente pues hay una reapropiación de este tipo de elementos, como lo vemos en la música con el teponazle, con los instrumentos de viento, de cuerda, que no eran originarios de América, y podemos ver todavía esta permanencia y uso de algunos instrumentos como el teponazle, que se mantienen dentro de ciertas ritualidades muy íntimas, por ejemplo, entre los nahuas de la costa Sierra de Nostula. Estás escuchando un programa de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán a través de la Licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural y la radiodifusora XHT-UMI, La Voz de la Sierra Oriente. Continuamos aquí en Apuntes para la Historia de la Música Popular en México con el maestro Ulises Julio Fierro Alonso. Estamos platicando sobre esta fusión que se dio en nuestro país en la época de la colonia. Ya hacía referencia sobre cómo la vestimenta de los pueblos indígenas experimentó una transformación significativa. Podemos recordar que con la llegada de los españoles trajeron consigo nuevas telas, nuevas técnicas de confección, estilos que se fusionaron con las tradiciones indígenas, dando lugar a algo nuevo, como lo que nos comenta en la ropa, en la música y en tantos otros ejemplos más. La influencia española, como usted sabe, se reflejó en la adopción de telas como el lino, la seda y el terciopelo, que reemplazaron a los tejidos naturales de algodón, lana y fibras vegetales utilizados por los indígenas. Además, pues se introdujeron algunas técnicas de bordado, encaje y aplicación que dieron a las prendas un aspecto mucho más elaborado y sofisticado. Seguimos en la reflexión de estas cuestiones en nuestro país. Antes del corte, maestro, nos hablaba sobre algunos aspectos en la musicalidad del pueblo nahua de Michoacán, específicamente de los habitantes de Ostula. Bien, por ejemplo, entre los nahuas de la costa Sierra de Ostula, pues mientras la gente está haciendo sus cantos a capela en latín, por ahí también se está escuchando el teponazle, ¿no? En el fondo. Y bueno, pues es lo importante, ¿no? Que de alguna u otra manera hay algunas sobrevivencias de este tipo de instrumentación. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Oaxaca, que vamos a encontrar orquestas donde pues se toca el caparazón de tortuga y que de alguna u otra manera pues son orquestas muy representativas de lo que es la música huave en el istmo de Tehuantepec. Se han mantenido a pesar de todo, a pesar de estos más de 500 años que tenemos conviviendo con otras culturas. Ahí está la evolución, por ejemplo, hasta llegar a las nuevas creaciones que hoy conocemos por las ejecuciones que han estado haciendo los jóvenes, ¿no? De las comunidades. En este sentido, fuera del aire platicábamos en alguna ocasión sobre los elementos que son netamente de raíz y que todavía existen. Hace ratito mencionaba sobre el teponazle. ¿Qué otros elementos hay todavía en estas características? Pues mira, podemos pensar que lo que se le conoce, por ejemplo, aquí en el área del lago, como pífano. Bueno, el pífano es un nombre de un instrumento que viene de Europa, que es un instrumento de viento. Aquí se le dice pífano a una flauta de carrizo. Que bueno, pues las flautas de carrizo, pues obviamente
podemos pensar que son originarias de aquí de América, concretamente de México, y que se tocan con un pequeño tambor. Podemos llegar a inferir que este pífano y este tambor pues tienen que ver con algunas instrumentaciones originarias, y tal vez haya correspondencia, simplemente que lo que se conocería como la flauta y el tambor, bueno, pues es un elemento que también se manejaba en España, y bueno, pues a lo mejor podemos pensar hay una correspondencia, ¿no?, entre los tambores de aquí, los de allá, las flautas de aquí y las de allá, en el sentido de que, bueno, se le utilizaban para anunciar en España algunas fiestas patronales, o era el anuncio que salía, digamos, los fines de semana para anunciar que se acercaba la Semana Santa, y que de alguna u otra manera se siguen utilizando aquí. Lo mismo sucede con la música de chirimía. La chirimía se piensa que también es originaria de América, y bueno, hay instrumentos inclusive que son originarios de Turquía, muy parecidos a la chirimía, pero que pues obviamente por las migraciones llegan a España. Era un instrumento que se manejaba también dentro de la música sefardita, de los judíos que llegaron a vivir en España, los musulmanes también manejaban la chirimía, y de alguna u otra manera estos instrumentos a través de España nos llegan a América, y ahora pues se piensa, hay mucha gente que piensa que son originarios de América, porque también pues los ven en fiestas muy solemnes donde pues se le toca al santo, o se va de capilla en capilla los músicos de chirimía, los chirimiteros. Pero bueno, esto es aquí en Michoacán, pero bueno, hay conjuntos de chirimía y huehuetl en el Estado de México. Yo todavía, por ahí de la década de los 90, a mediados de los 90, llegué a escuchar cumbias con huehuetl y chirimía. El huehuetl es este tambor prehispánico que es un tronco horadado con una piel encima, y que bueno, que se toca de manera vertical como un tambor. Obviamente el huehuetl que vi ya no era un huehuetl de madera, eran estos tambos tipo como donde se guarda el agua, o estos tambos como de Pemex, de metal, que se utilizaba a manera de huehuetl, y se tocaba la chirimía, pero estaban tocando cumbias porque era una fiesta particular donde los escuché. Entonces, pues bueno, como seguramente en la colonia se hizo esta combinación de instrumentación huehuetl, chirimía, pues a lo mejor se ha llegado a pensar que es un instrumento de origen prehispánico la chirimía. Sin embargo, bueno, pues no, lo que es prehispánico es el huehuetl, entonces, o la quiringua. Pero de alguna u otra manera pues se combinó con, imagínate lo rico que es el diálogo intercultural entre los artistas. Se combinó un instrumento que probablemente tiene su origen en Medio Oriente, que nos llega a través de España, con un instrumento netamente originario de nuestro país. Entonces, bueno, pues esto es lo bonito del arte, ¿no? Es este diálogo intercultural que se logra a través de las manifestaciones artísticas. Claro, una convivencia, una fusión, y al final tienen una función en los pueblos, ¿no? ¿Qué importancia, ya que estamos por acá, qué importancia tiene la música en los pueblos originarios, por ejemplo? Sí, y bueno, la música en los pueblos originarios es parte fundamental de su cultura, de su cultura. La sonoridad de nuestros pueblos. La sonoridad de nuestro México. Variedad en sonidos, ritmos, melodías. Apuntes para la historia de la música popular en México.
¿Qué importancia tiene la música en los pueblos originarios, por ejemplo? Te decía, la música forma parte fundamental. La música y la danza son pilares fundamentales de la cultura de nuestros pueblos originarios. Prácticamente me atrevería a decir que hay elementos fundamentales como la lengua, como la vestimenta, la gastronomía, y bueno, dentro de estos elementos fundamentales está la música y la danza de nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque a través de ellos se manifiesta pues muchas veces su estética, su goce en las fiestas, pero también se llega a manifestar este diálogo que se tiene con sus creencias. Entonces muchas veces hay elementos donde, por ejemplo, en las fiestas se le ofrenda comida a los santos, una veladora o copal, pero también hay que llevarle música. Por ejemplo, hay algunas creencias que registré entre los nahuas de Morelos hace ya bastantes años, donde, por ejemplo, el niño de la casa se podía enfermar, el bebé, y eso era signo de que el santo de la casa necesitaba que le hicieran una fiesta. Entonces tenía que ir, si era niña, el padrino de bautizo, y si era niño, la madrina de bautizo, cargar al niño, llevar a la banda, llevarle comida al santo y ponerse a bailar con el niño en los brazos o la niña en los brazos hasta que dejara de llorar el niño, eso iba a significar que el santo ya estaba contento de que le habían hecho su fiesta. Entonces, bueno, pues imagínate, forma parte de toda este orden y cosmovisión de nuestros pueblos. O sea, hay que ofrendar a nuestros ancestros, por eso se les lleva música el 1 y 2 de noviembre a nuestros ancestros, junto con comida, al santo también, porque es el que nos cuida, Explorando el paisaje sonoro mexicano. Continúa con nosotros. Con los hábitos alzados y enseñando el chuchumé. Bueno, pues seguimos en este contexto de reflexión de la importancia de la música al interior de nuestros pueblos, maestro. Sí, mira, pues la importancia de la música y la danza es que forma parte de estos pilares fundamentales de las manifestaciones culturales de los pueblos originarios, así como puede ser las características que puedan tener elementos como la comida, la vestimenta, la lengua. Bueno, pues cada pueblo ha desarrollado sus propias manifestaciones musicales y dancísticas muy propias. Podemos identificar, por ejemplo, al pueblo purépecha con la música de los abajeños, las pirecuas, a los pueblos de origen mazahua con la música de banjo. Entonces, bueno, pues tenemos ya, digamos, ciertas características que podemos identificar a estas culturas musicales y dancísticas de nuestro estado, y que de alguna u otra manera, pues, como te decía, forman parte fundamental de la cultura, son pilares donde en un momento dado me atrevería yo a decir que un purépecha sin pirecua no es purépecha. O sea, la pirecua forma parte fundamental del sentir de este pueblo. Entonces, pensemos que hay una importancia radical, como también puede ser para un purépecha a lo mejor la tapacua, el churipo, porque forman parte de sus fiestas, forman parte de su cultura, a veces también hasta cotidiana, no hace falta hacer fiesta para comer churipo o pescado aquí en el lago. Son parte fundamental del desarrollo cotidiano de la cultura, y bueno, todo un orgullo para estos pueblos. Pues vamos a tener que de alguna u otra manera se caracterizan estas manifestaciones, por un lado, de un goce y de un disfrute estético, como puede ser, vamos al jaripeo a escuchar sonecitos con la banda, vamos a bailar abajeños, pero también forma parte de esta otra vida, digamos, más íntima de las comunidades, que tiene que ver con su propia religiosidad. Por ejemplo, este encuentro de santos y de bandas que se da cercano al día de la ascensión de nuestro Señor en la cañada de los 11 pueblos, donde va cada santo con su comunidad en procesión, y que de alguna manera pues van acompañados de la música que le gusta al santo, con las bandas
y le van tocando cada una a sus santos. Podemos verlo también dentro de estas manifestaciones que tiene la gente mazahua cuando va al Cerrito Tepexpan, y que de alguna u otra manera pues les llevan ciertas danzas de pastoras a la Virgen, y que de alguna u otra manera pues forman parte de esta comunicación, de estos rezos, pero también forman parte de la cultura propiamente mazahua, que bueno, que de alguna u otra manera seguramente se desarrollan en toda la región pues otomí mazahua, que bueno, que es una región también muy diversa, y que es una región que prácticamente pues se extiende desde las culturas otomís de Veracruz y Puebla hasta las culturas otomís de Michoacán, y que bueno, pues atraviesan todo lo que sería el Estado de México. Entonces bueno, pues es una gran región cultural, seguramente cada una con sus manifestaciones propias. Seguramente si pensamos en esta digamos, en todo este grupo otomiano que se extiende prácticamente desde la Sierra Madre Oriental a esta región de nuestro país, pues vamos a tener que seguramente inclusive la música que tocan los otomíes de San Pablito Pahuatlán debe de ser muy distinta a la música de los otomíes de esta región de Michoacán, pero eso es pues la riqueza, ¿no? Estás escuchando un programa de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán a través de la Licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural y la radiodifusora XHT-UMI, La Voz de la Sierra Oriente. Maestro, pues muchísimas gracias por estas reflexiones que nos ha compartido en esta ocasión, y la verdad es que hay muchas cosas que reflexionar. Hace un rato hablaba usted, por ejemplo, de la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural, que por cierto vamos a pedir una plática porque sí nos han preguntado de qué va esta licenciatura. Mientras tanto, ¿con qué nos despedimos, maestro? Pues con esta reflexión de que la cultura puede ser sustentable, de que la música de nuestros pueblos, la danza de nuestros pueblos es sustentable. Simplemente debemos de seguir fortaleciéndola, no como algo del pasado, sino como algo que realmente forma parte fundamental de nuestra propia constitución como pueblos originarios. Pues le agradecemos mucho este compartir de hoy. De verdad que viene a abrir otros horizontes. No, pues muchas gracias por invitarme. Y a usted agradecemos su sintonía en este programa. Le invitamos a que nos acompañe en una próxima emisión Apuntes para la Historia de la Música Popular en México. Como le comentábamos, vamos a estar contando con la participación del maestro Ulises Julio Fierro Alonso, catedrático de la Universidad Intercultural del Estado de Michoacán, de la Licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural. Estuvo con usted aquí al micrófono también acompañándole Leticia Segundo, quien desea que tenga un extraordinario día. Gracias y hasta nuestro siguiente programa. Pok kagi diezkeme yergeji yo yahaña koshira bubu konuzge soori yerge yo pako baeje hangeraña hindorazonaji hangebakayo bishi yo nojo yo mikami hingwa yo goporu do hangebakaya zakaya ge yerge fekoma geje yo vistu kor miheji mi hingwa do magoseje yo ngwansha bakaka gopori poke napunke konuzge riparge dori yerge kanyabishi masha rachehi yopako bae Kanu tejeno kango nimbese hiaru mafunanya Yonya yo te komi kara mi hingwange yo peje Kora forhe Kanu tejeno kango nimbese hiaru mafunanya Nyeka toho pesheko ishi bubundo kakuriso Naho